En esta ocasión, vamos a continuar con el programa denominado Explicamos científicamente por qué se produce la contaminación del aire en mi región. ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Cuál es el propósito, Lucía? El propósito de esta actividad es explicar cualitativamente las sustancias contaminantes que afectan la calidad del aire de su comunidad o región, reconociendo que éstas provienen de las actividades o prácticas que se realizan. Ahora, te describiremos las actividades que desarrollarás en este segundo programa. En primer lugar, revisa el planificador de actividades elaborado en el programa anterior. Seguramente has anotado ahí que debes consultar fuentes sobre la contaminación del aire. Y en este programa cumplirás con esa actividad de tu planificador. En segundo lugar, analizarás una situación problemática sobre la contaminación del aire a nivel nacional y regional. Plantearás posibles respuestas a la pregunta de indagación y acciones para validarlas. ¡Qué genial, profesora Carmen! Vamos a responder nuestra pregunta de indagación. Así es, Miguel. Luego, seleccionarás, relacionarás y analizarás información científica sobre la contaminación del aire para responder la pregunta de indagación. Esto quiere decir, amigas y amigos, que debemos estar muy atentas y atentos al programa. Posteriormente, elaborarás un mapa conceptual donde establecerás relaciones entre la información sobre las fuentes contaminantes y aquellas que se encuentran presentes en tu región. Finalmente, con todo lo analizado y comprendido, responderemos a la pregunta de indagación de manera sustentada y con base en fuentes científicas. ¡Qué genial! ¡Vamos a comenzar! Ahora, piensa un momento y responde las siguientes preguntas. ¿Qué has escuchado de las condiciones o la calidad del aire en tu comunidad o región? ¿De dónde crees que proceden las sustancias contaminantes? Ahora, vamos a escuchar el fragmento de una noticia de un periódico local de la ciudad del Cusco, que trata sobre la contaminación del aire en esa ciudad. Escuchen con atención. Miguel, ¿puedes hacernos el favor de leer? Sí, profesora. Ladrilleras contaminan gravemente Cusco con gases tóxicos y cancerígenos. En el distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco, se desarrolla la mayor actividad de elaboración de ladrillos y tejas de tipo artesanal de forma ilegal. Lo grave es que las ladrilleras de San Jerónimo trabajan sin licencia de funcionamiento y durante estos años han venido utilizando ramas de eucalipto, llantas, acerrín, plásticos, entre otros materiales que producen contaminación y envenenamiento en la ciudad del Cusco. Los contaminantes que más se emiten son las partículas en suspensión o material particulado, dióxido de nitrógeno y azufre, así como compuestos volátiles. La Asociación Vida y Medio Ambiente, Causaninchis Quirinchasca, señala que viene realizando una lucha permanente contra la contaminación ambiental, que afecta a miles de familias cusqueñas. Los pobladores en Cusco están sufriendo de fibrosis pulmonar, rinitis, asma, quistes paranasales, pérdida de vista, dolor de cabeza y de cuello. Además, presentan síntomas de tos y sequedad nasal. Estudiante que nos escuchas en casa, luego de haber escuchado la noticia, responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata la situación? ¿Cómo es el aire de tu región? ¿Qué actividades o prácticas son contaminantes? ¿Cómo afectan a la calidad del aire en tu región? ¿Qué otras preguntas puedes formular después de escuchar esta problemática? Profesora Carmen, ¿cuál será la pregunta de indagación que resolveremos en este programa? Muy oportuna tu consulta, Miguel. La pregunta que guiará toda nuestra indagación en este programa es: ¿cómo podemos explicar científicamente por qué se produce la contaminación del aire en mi región? Ahora, responde la pregunta con los conocimientos que tengas hasta el momento. No te preocupes si tu respuesta es breve. Al final del programa lo responderás con mayor sustento.
Profesora Carmen, ¿y cómo vamos a dar respuesta a la pregunta? Tenemos que buscar información en distintas fuentes, pero en este momento nosotros te proporcionaremos alguna. Después del programa podrás consultar otras. Ahora debemos identificar las ideas importantes que te ayuden a responder la pregunta de indagación que guía este programa. Vamos a escuchar atentamente la información científica que nos leerá Miguel sobre la contaminación del aire. Esta información es un extracto del Informe Nacional de Calidad del Aire 2013 al 2014 del Ministerio del Ambiente, que nos ayudará a contestar la pregunta de indagación. Anota las ideas clave. Las principales fuentes de contaminación en nuestro país. Tomando el diagnóstico de línea base en las 31 zonas de atención prioritaria que se encuentra dispuesto en el Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental del Aire, son las siguientes. Ladrilleras. En Arequipa, Chiclayo, Cusco, Trujillo, Tacna, Huaraz y Juliaca, donde se eliminan el aire material particulado, dióxidos de azufre y de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Cementeras, en Arequipa. Parque automotor, en Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Iquitos, Lima, Piura, Trujillo, Cajamarca, Tacna, Huánuco, Huaraz, Juliaca y Moquegua, donde se emiten dióxido y monóxido de carbono. Profesora Carmen, ¿qué es el parque automotor? Yo sé, profesora. El parque automotor está formado por todos los vehículos que circulan por las vías de una ciudad, entre los que se encuentran automóviles particulares, unidades de transporte público, vehículos de transporte de carga, entre otros. Eso lo leí en una noticia. Ah, ya. Y todos ellos son fuentes de contaminación del aire. Ya lo entendí. Así es, Lucía, pero hay más fuentes de contaminación, como las industrias que emiten sustancias y compuestos al aire. A ver, Lucía y Miguel, ¿me ayudan con la lectura, por favor? Claro, profesora. Entre otras fuentes de contaminación tenemos extracción de minerales en Cerro de Pasco, donde se emiten grandes cantidades de dióxido y monóxido de carbono. Sí, tengo una prima que vive en San Pedro de Cajas, un pueblo minero de Junín, y me comenta que se observan a lo lejos de donde vive grandes humaredas provenientes de las minas. También industria pesquera en Chimbote y Pisco, donde se emiten grandes cantidades de trimetilamina y vapores como resultado de la cocción del pescado. Mi papá trabajaba hace mucho tiempo en una empresa en Chimbote y cuando iba a visitarlo de pequeña, pasaba por una parte donde el olor del ambiente era característico. Olía a pescado y se veía humo proveniente de las industrias pesqueras. Cuando he ido a Paracas, igual. Asimismo tenemos industria azucarera. En Chiclayo, donde se emiten óxido de azufre y nitrógeno, así como material particulado. Fundiciones de metales como cobre, plomo, zinc. En Chiclayo, Hilo y La Oroya, donde se emiten óxidos de plomo, azufre y carbono. A continuación, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles de esas actividades se presentan en tu comunidad o qué otras parecidas se realizan? ¿Qué sustancias están siendo liberadas al aire? ¿Cómo se manifiesta esa contaminación en tu comunidad? Tomemos un tiempo para pensar y dialogar con el familiar que nos acompaña. Luego respondemos las preguntas en nuestro cuaderno u hojas. Continuamos. Sí, profesora. Generación de electricidad y refinación de petróleo. En Iquitos, donde se emiten óxidos de azufre, de nitrógeno y de carbono, metales pesados, benceno, tolueno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, briquetas de carbón y quema de caña de azúcar. En Trujillo, donde se emiten óxidos de carbono, aserraderos, cepilladoras y carboneras. En Pucallpa, Bagua Grande, Chachapoyas y Puerto Maldonado, donde se emiten óxidos de carbono, azufre y material particulado. Canteras. En Huánuco,
donde se emite dióxido de carbono. Cultivo de arroz en Tumbes, donde se emite dióxido de carbono y metano. Profesora Carmen, ¿qué son las canteras? Yo sé, las canteras son lugares abiertos de los cuales se obtienen rocas industriales y ornamentales, como por ejemplo el mármol. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ¿qué ideas clave han anotado hasta aquí? ¿Cómo las están organizando? Luego, relacionen esas ideas clave con la realidad de su región. Estas dos preguntas los ayudarán. ¿Qué fuentes contaminantes hay? ¿Qué contaminantes producen? Profesora, yo he hecho un cuadro con 2 columnas. En la primera he colocado la actividad industrial y en la segunda las sustancias que emiten. Ahora voy a hacer otra columna en la que voy a colocar las fuentes contaminantes que hay en mi comunidad y región. Muy bien, Miguel. Lo han hecho genial. Ustedes, estudiantes que nos escuchan en sus casas, ¿cómo están organizando la información? Al familiar que los acompaña en este proceso, muéstrenle la información para que les ayude a identificar otras fuentes y otros contaminantes. Ya hemos identificado las fuentes contaminantes. Por ejemplo, si es una ladrillera, una carbonera, una fundición u otra que se encuentra en su región. Además, ya saben qué gases eliminan. Pero, ¿qué otros elementos contaminantes se emiten al aire? ¿Hay más contaminantes, profesora Carmen? Así es. Vamos a escuchar la información acerca de esos elementos que contaminan el aire de nuestras regiones, incluyendo la región donde vivimos. Seleccionen las ideas principales que nos servirán para responder a la pregunta de indagación. En esta oportunidad, hemos invitado a Paula Ramírez, ingeniera ambiental, quien nos comentará sobre los elementos y compuestos que contaminan el aire. Bienvenida, Paula. Gracias por la invitación, profesora Carmen, Lucía y Miguel. Un saludo a las amigas y los amigos que se encuentran en casa, escuchando este fabuloso programa. Voy a comentarles sobre esos elementos y compuestos que contaminan nuestro aire, entre los que tenemos los óxidos de azufre, como el dióxido y trióxido de azufre, que se generan de la combustión de los compuestos azufrados y la quema de la gasolina. Como por ejemplo, cuando se arranca el motor de un automóvil, ¿verdad? Es correcto, Lucía. Al encender un automóvil se generan óxidos de azufre provenientes de la quema de la gasolina. También están los óxidos de nitrógeno, como el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno, que se generan por la quema de maderas y combustibles fósiles como la gasolina, carbón y gas natural. También tenemos los óxidos de carbono, como el monóxido y dióxido de carbono, que se generan por el transporte y las combustiones. ¿Por el parque automotor? Sí, Lucía. Y en las ciudades donde hay muchísimos automóviles. Es correcto, Miguel. Otros elementos contaminantes son material particulado o partículas en suspensión o flotando en el aire, que son una mezcla de fragmentos sólidos o gotas de líquido de tamaño pequeño que se encuentran en el aire y pueden tener composición diversa. La concentración de estas partículas en el aire se expresa en microgramos de partículas por metro cúbico de aire. Incluyen el PM10 y PM2,5, las de diámetro inferiores a 2,5 micras. En la concentración de PM2,5 se encuentran metales pesados como plomo, hierro, zinc, entre otros. Ingeniera Paula, ¿qué es un microgramo? Un microgramo es la millonésima parte de un gramo. Imagínate que tienes en tus manos un gramo de masa de pan. A esa masa la divides en 1 millón de partecitas pequeñas y cada una de ellas es un microgramo.
¡Ah, su ingeniera Paula! Es muy, pero muy pequeño. Así es. Y así de pequeñas son algunas partículas que flotan en el aire y lo contaminan. Además, también están los compuestos orgánicos volátiles, que contienen carbono y se encuentran en estado gaseoso, como el benceno, los formaldehídos y los disolventes. El ozono, que proviene de la reacción química del dióxido de nitrógeno, y los compuestos de carbono sin quemar, que proceden de la vegetación, procesos de fermentación o volcanes. Agradezco la invitación y me despido de todos ustedes hasta la próxima oportunidad. ¡Guau! Hay muchos contaminantes en el aire. Por ejemplo, si en mi región se quema madera, entonces se estarían generando óxidos de nitrógeno que se emiten al aire. Muchas gracias, y Paula. es un contaminante. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Has tenido alguna dificultad? ¿Cómo la has superado? Ahora, contesta las preguntas que se te plantearon al inicio. ¿Cómo es el aire de tu región? ¿Qué actividades o prácticas son contaminantes? ¿Cómo afectan a la calidad del aire en tu región? Escribe tus respuestas en tu cuaderno u hojas. Dialoga siempre con el familiar que te acompaña. Ahora, con toda esta información seleccionada y comprendida, dialoga con el familiar que te ha acompañado en todo este proceso. Elabora tu mapa conceptual, donde organices esas ideas o conceptos clave que has identificado y donde relaciones esa información con lo que ocurre en tu región con respecto a la contaminación del aire. Luego, analizando tu fabuloso mapa conceptual, responde en tu cuaderno u hoja de papel. Muy bien, la lo has pregunta hecho que guía genial. esta indagación Recuerda en el siempre programa. anotar las referencias ¿Cómo podemos bibliográficas? explicar Por ejemplo, científicamente por en este qué se programa produce la nos hemos basado en contaminación el del Informe aire en mi Nacional de la región? calidad del aire 2013 al 2014 del Ministerio del Ambiente. Ahora, compara las respuestas que diste a la pregunta de indagación, es decir, la que escribiste en un inicio y la que ahora has construido con la información científica que has escuchado. Seleccionado, relacionado y analizado. Responde. ¿Cuál es la diferencia entre las respuestas? ¿Por qué es importante recurrir a fuentes de información confiables? ¡Qué bien has trabajado durante todo el programa! Te felicitamos por esa dedicación que pones en cada sesión y cómo te esfuerzas en cumplir tus metas. Vamos a reflexionar sobre nuestro trabajo. ¿Pusiste mucha atención a la información y a los yo me conocimientos distraje un momento compartidos con en mi el perrito, programa? pero sé que la ¿Hubo próxima fuentes vez distractoras debo en dejar casa? eso para después. ¿Cómo podemos hacer para que en el futuro nos podamos concentrar mejor? Vamos a continuar con la reflexión. ¿Anotaste las ideas clave? ¿Cómo las anotaste? ¿Fueron suficientes los apuntes? ¿Elaboraste un esquema o cuadro donde organizaste las ideas? ¿Las pudiste relacionar? ¿Te fue sencillo relacionar todo lo aprendido con lo que pasa en tu comunidad? ¿Qué crees que puedes mejorar en ese aspecto? ¿Cómo es el apoyo del familiar que te acompaña? ¿Cuál ¿Cómo fue el pueden propósito mejorar la de este interacción? programa? Explicar importante cualitativamente realizar las estas sustancias reflexiones contaminantes para que que afectan nuestro la calidad trabajo del vaya aire de la mejorando comunidad día a o día. región, reconociendo que estas provienen de las actividades o prácticas que se realizan. ¿Y cómo hicimos para lograr el propósito y responder la pregunta de indagación? Trabajamos de manera ordenada como todos unos científicos. Primero, identificamos información científica que nos ayude a responder la pregunta y,
anotamos las ideas y conceptos clave. Segundo, organizamos esas ideas y conceptos clave y lo relacionamos con lo que ocurre en nuestra región o comunidad. Esta parte del trabajo la realizamos en tablas, cuadros, esquemas u otros organizadores que ayudaron a plasmar todo lo seleccionado. Finalmente, elaboramos un mapa conceptual de todo. Analizamos la información y respondimos a la pregunta de indagación con fuentes científicas. Ahora debemos guardar estas evidencias construidas en esta sesión, porque nos servirán para elaborar el producto final de la experiencia de aprendizaje 3.